Más de 20 años al aire, centenares de invitados, miles de propuestas musicales emitidas en radio. El alma mater impulsando el metal en todas sus expresiones. En Universitaria Estéreo 88.2 FM, El Péndulo. Comenzamos el péndulo, emisión 1797 de este programa desde Universitaria Estéreo 88.2 en la FM, la Universidad del Metal en la radio. Es el péndulo el día de hoy, buena música, lanzamientos en la segunda hora, y en la primera hora tengo un invitado muy especial, el señor Víctor Hugo Muñoz, exintegrante de Twilight Glimmer. Estuviste en la formación inicial de Twilight Glimmer, si no estoy mal. Sí, Carlos, un saludo especial, un abrazo, gracias por el espacio, la invitación. Ese primer proyecto lo fundamos ahí con Ricardo Velázquez. Ahí estuvimos en el inicio del proyecto. Sí, señor, recuerdo perfectamente esas épocas de los inicios de Twilight Glimmer. Luego llegó Leonardo Andrés, obviamente, luego llegó Leo a este Twilight Glimmer de esa época. Pero Víctor el día de hoy nos acompaña porque tenemos acá una novela llamada Tristes, Marginales y Rockeros. Es su libro, su novela, por Clepsidra Editores, y vamos a hablar en esta primera hora del péndulo de esta novela. Hablemos un poquito de ese título que a mí me pareció maravilloso cuando lo escuché, Tristes, Marginales y Rockeros. Reflejó o me hizo recordar mi adolescencia. Una adolescencia en la cual veníamos de una tristeza inherente del ser humano en nuestra ciudad pereirana, porque nosotros a veces en las casas siempre tenemos como esa tristeza que viene muy de la mano de los abuelos, que tienen como ese sentido de tristeza, de estar muy, digamos, metidos en alguna situación emocional. Marginal, ¿por qué? Porque es que en Latinoamérica todos somos marginales, pero nosotros cuando escuchábamos rock éramos más marginales que los marginales, o sea, doblemente marginales. Y rockeros porque comenzamos a caminar esa senda de una música totalmente atípica a nuestra región. O sea que este Tristes, Marginales y Rockeros me llevó a mi época de los 13 años. Bueno, Carlos, chévere. Chévere porque, digamos, pues creo que el título ha sido afortunado y que haya emergido de no sé dónde, quizás por lo que usted está nombrando, y justo nombra elementos que en algún otro escenario tuve la oportunidad y decía justo eso, o sea, una marginalidad dentro de la marginalidad, y recoge mucho de eso que nos tocó vivir en el barrio donde la historia, las condiciones materiales nos hicieron vivir unas cosas pues que gritarlas a través del rock o a través de cantantes de bandas de rock era como tratar de entender la existencia en la que estábamos y por qué esa infinita tristeza que a veces es indescriptible e incluso incomprensible. Pues hermano, mire, es que este título me llevó a tantas cosas emocionales que comencé a pensar. Latinoamérica es marginal. En el mundo somos tercermundistas, imagínense, ya con ese título de tercer mundo, ya somos marginales. En Colombia somos marginales por, digamos, nuestra condición económica, o por lo menos la mía en esa época. Mis padres trabajaban, mi abuela trabajaba y sobrevivíamos. Eso también lo hace a uno ser marginal. Y usted como joven decide escuchar algo que es completamente atípico, se vuelve triplemente marginal. Y eso obviamente sumado a la tristeza que ya traíamos por todo esto. Tristeza que muchas veces nos la infundían en la escuela, ¿no? Nos decían, usted es el hijo del zapatero y usted tiene que estar siempre por debajo de todo, no puede mirar a otro lugar porque en ese otro lugar están las personas más importantes. Esa marginalidad que nos daban en la misma escuela, y somos tan obstinados que nos metemos a escuchar rock. Sí. Carlos, ese es uno de los elementos que trasega por la novela. Los elementos es como si usted ya hubiese tenido una inmersión en la novela, y me parece muy bonito eso, como que de una referencia, de un recordatorio. Y quizás por ahí pues valga la pena un poco eso en algunas comunidades indígenas que dice que recordar es volver a pasar por el corazón. Sí. Tiene que ver con eso, esos elementos de pobreza, de creer que lo que nos mostraba esa cajita del usufructo de los sueños era como la máxima aspiración, pero sin poder llegar a tocarla, como que eran más importantes que nosotros, que no podíamos aspirar a otras formas de vida.
pero al tiempo desde eso auditivo de escuchar que alguien ya lo gritaba. Sí. Los chicos del rock salen de sus tristes escuelas hacia su triste hogar. Entonces también es un caminar por voces que nos empezaban a hablar ahí al oído y seguramente con lecturas que nos acompañaban para decirnos hay cosas por decir y cosas por gritar, o desde esos silencios apretados. El rock nos daba esa posibilidad. Hace usted referencia a Barón Rojo, ¿no? Bueno, Víctor, solo el título de la novela a mí me llevó a mi época de los 80, ¿no? Yo soy setentista, soy del 71, entonces ya en la época de los 80 teníamos ese descubrir de nuevas cosas. Descubrimos el rock, descubrimos esa marginalidad y descubrimos que esa tristeza podía cambiarse y podía el rock cambiarnos también un poco la mentalidad y también volvernos un poco más, digamos, con mayores expectativas. ¿Es el rock una salida en esta novela, por ejemplo, para tener expectativas y tener un mundo mejor? Sí, Carlos. Mira que la enunciación de la rebeldía que a veces se ha hecho ver como algo malo, inadecuado, salvo cuando el statu quo le echa mano a ciertas palabras. Pero esa posibilidad de los riffs, de las percusiones, como al tiempo como esa fuerza de la furia, del enojo, pero nos encontrábamos al tiempo con cosas que luego sabríamos que se llamaban baladas. Y uno decía, ¿cómo esto cabe en el rock? O sea, otras formas de expresar la vida. Y creo que el rock ha sido eso, porque la posibilidad de ese gritar, de ese rugir, de ese acompañarse por esas voces, empieza a trazar posibilidades de otras vidas, y nos hemos encontrado, si bien con esos golpes de existencia, para quien termina por tragárselo, la condición de la calle, de esa marginalidad, de una tristeza insuperable, también a otros nos ha dado otras posibilidades. Esa marginalidad me llevó a escoger dos canciones de Hermética, que creo que Hermética y Malón reflejan todo de lo que puede estar hablando esta novela. Tengo que ser sincero, no la he leído, solamente he tenido ese título. Y yo con ese título ya comencé a hilar una cantidad de historias de mi vida, de la vida de muchos amigos. El rock es libertad. Para mí, lo ha sido toda la vida. Creo que en esta novela también se tiene que reflejar esa libertad en el rock. Sí, Carlos, es muy bonito lo que el título le ha generado y la narrativa que usted se ha propuesto. Y ahí está. Hay cosas dolorosas y profundas porque hay angustias que se viven en la marginalidad. ¿Qué trae la pobreza? ¿Cuál es la condición? A pesar del esfuerzo de la mamá, de horas y horas del trabajo, o con quien nos hayamos criado, de ausencias paternas, de despertar y ya no estar la mamá y dormirnos si aún no ha llegado de trabajar, por ejemplo. Pero alrededor de eso hay condiciones de violencia, de delincuencia que nos han hecho creer que eso es natural a la pobreza y que es una consecuencia precisamente de la marginalidad. Vea, te tengo una historia, digamos que puede ser hasta anecdótica con lo del libro, porque cuando leí el título también llegué a esos momentos. Cuando éramos marginales, tristes porque lo fuimos y tal vez lo somos, y rockeros en ese momento comenzamos a cuestionar muchas cosas. Para mí era increíble que el momento más feliz de un semestre académico en una escuela, yo estudié en la escuela La Victoria, ahí en la 29 con 11. Uno de los momentos más felices del semestre o del año era cuando nos iban y nos visitaba Colgate y el doctor Muelitas. Yo llegué con la boca completamente roja. Y me dijeron, mi abuela me dijo, ay, qué bueno que le hicieron eso. Yo no le veo nada de bueno a esto. O sea, ¿por qué tengo que agradecer que un señor vino y me pintó la boca y me dijo que tengo cálculo y que no me estoy cepillando bien los dientes? ¿Por qué tengo que sentir alegría cuando eso es agresivo? Ajá. Totalmente, no sé si todavía pasa en los colegios. Creo que ya no. Mira que hace poco... Y viendo un comercial de televisión que yo poco veo, digamos, pues así en cadenas, las nacionales, y por nada, pues tiene que ser una situación excepcional.
pero viendo un comercial donde retoman eso y lo edulcoran, lo hacen ver de una fantasía tremenda, y yo también viví esa angustia y ese dolor, porque el chiste contra los compañeritos cuando estamos ahí juntos, pero ya cuando uno solo se enfrenta al mundo y la ridiculización. Claro, porque es que los terrible. que más teníamos cálculo era uno de ellos. Al otro día no habíamos podido, todavía teníamos esa boca roja, entonces llegaba el otro que no estaba tan mal, sino y empezaba el bullying, ¿no? Y eso es, y teníamos que estar alegres por eso. Pero el rock nos daba esa libertad, ¿no? De decir, por lo menos de decirle a mi abuela, no, esto no me parece bien. Ajá. Obviamente me miraron de alguna manera, no sé si me dieron una pela, pero por lo menos ya teníamos como esa fuerza de decir, venga, ¿qué está pasando? Esto no está bien. Por supuesto, las imposiciones de grupos de fe específicos, poner en tela de juicio las divinidades, poner en tela de juicio que quien se sentaba a la cabeza de la mesa era alguien a quien había que rendirle pleitesía, y uno sin entender por qué y a razón de qué. Y que ese puesto usted no lo podía ocupar sino cuando tuviera 50, 60 años. Exacto, y que el que primero comía, en lugar del cuidado de humanidad sensible básica, era el pequeñito, y éramos los que de último comíamos y hacer silencio hasta que el otro se retire. Sí, mire, eso también son condiciones de una marginalidad dentro de la marginalidad. Usted como que estuvo en la casa mía, porque en la casa mía uno se tenía que sentar, esperaba que mi papá estuviera listo y ya comenzaba pues, pero era uno sin saber si le podía mandar la mano primero a la carne o al arroz, porque muchas veces en algunas casas decían, usted no le puede comer primero la carne, tiene que ir haciéndolo. Cuando usted quería era comerse esa carne de una vez. Claro, claro. Bueno, Víctor, estamos hablando de tristes, marginales y rockeros. Ya hemos hecho yo hice un análisis sobre el título, lo que me generó el título, pero ahorita sí hablemos de cuál es la trama de toda esta novela, Tristes, Marginales y Rockeros. Bueno, Carlos, ahí quiero resaltar que un escritor importante de la ciudad, Wilmar Ospina Mondragón, quien ya tiene 3 novelas publicadas, tuvo la generosidad de leer el texto, y también pues digamos dentro del marco de la editorial del editor John Jairo, se dio la posibilidad de que Wilmar leyese la novela y que si consideraba hacerle el prólogo. Tuve esa posibilidad, creo que me siento afortunado, realmente, no solo porque seamos amigos, sino como por el acercamiento que tuvimos a través del texto. La novela toca eso que usted está diciendo y está cruzada por elementos de canciones, algunas de las que ya se han referido y unas que usted ha referido, y se vuelven, digamos, como el escenario de fondo para esa trama donde la violencia, mujeres trabajadoras venidas de vidas infames, de haber sido niñas prostituidas por sus propias madres en pueblos, pero como en medio de todas esas desgracias también a veces se encuentran manos amigas que puede decir, venga, hay otras formas de vida, otras posibilidades. No querer decir que eso es un romanticismo pues que quiere borrar la realidad. Es que en medio de toda esa infamia, de esa podredumbre, de esas vidas fragmentadas, hay también poesía. Y eso lo hemos podido encontrar, lo que usted decía, seguramente, y con amigos, con amigas, con conocidos. Bueno, yo demoré en tener cercanía con amigas, más bien fui muy cerrado en esa parte. En esa época, hermano, nosotros criados en unas familias católicas pero muy férreas, digamos que hasta conservadoras, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de actitud. A nosotros nos llevaban casi hasta los 15, 16 años sin mucho contacto, ¿no? Éramos muy cerrados y había esa doctrina religiosa también de tener mucha reserva. No es como ahora, que a los 12 años, pues todos los muchachos están volteando por un lado y por otro. Nosotros, para yo salir de la casa, yo creo que salí después de los 12, 13 años, no más, como 15 años ya pude salir de la casa. Sí, de hecho, recordar que nuestra generación, Carlos, el ingreso a grado sexto era a los 13 y 14 años. Nosotros... A 2, 3 años los pelados están graduando, y pues con lo que eso implicaría también de revisar. Sí, mire que el cuerpo, escuchar el cuerpo, por ejemplo, con lo que usted dice, solo la masturbación y sentirse vigilado por una fuerza extrahumana, una fuerza divina castigadora de la vigilancia, pero el cuerpo hablándole a uno
y entonces uno se jugaba la vida entre ese castigo divino y la urgencia corporal de un algo que le hablaba a uno, y luego entender esto es absolutamente natural. ¿El castigo divino o el castigo paternal o maternal? Que si usted lo llegaban a ver en alguna cosa de esas, le cuento que no habría demandas como hay ahora, sino que eso es de frente con el rejo. Exacto, que realmente eran castigos más terrenales de lo que se podía esperar. Y entonces, en ese trasegar de vidas fragmentadas, disolutas, complejas, lo que es el incursionar de quienes han aprovechado ese caldo de cultivo para movilizar las drogas, la soya, las armas, encontrar que ahí hay quien prefiera tomar un arma, y eso que mucho tiempo fue tan nombrado del vivir rápido para morir joven, se volvió un lema. Y es decir, ¿por qué tiene que ser así? Pero vivíamos esa tristeza de decir, yo no sé si mañana estoy. Y vivíamos esa tristeza de que no nos generaban ambición. En nuestros hogares, tengo que ser sincero, en nuestros hogares había poca ambición. Mi padre fue zapatero y yo en algún momento me lo pregunté cuando iba a terminar el bachillerato. ¿Y ahora qué? Uh-huh. ¿Voy a terminar en este legado, o voy a terminar en una obra de operario, o voy a arriesgarme a una universidad? Afortunadamente me arriesgué. Y creo que ese despertar también nos lo dio el rock. Porque es que también recuerda lo que usted tocaba ahora. Nosotros antes no teníamos ni párvulos, ni jardín, ni prejardín. Nosotros llegábamos a primero primaria. Un día, sin saberse de dónde, a usted lo vestían, le daban un cuaderno y lo llevaban y lo sentaban y lo abandonaban, ojo. Sí, lo abandonaban en una escuela. Sin derecho a duelo. Con 25 muchachitos más y una señora o un señor. Una señora básicamente. Generalmente. Así era. Eso es agresivo y era agresivo y tuvimos que sobrevivir. Y nosotros llegábamos a un momento, y creo que muchos de los que quedaron solamente en bachiller, se quedaron en la escuela solamente, se agobiaron de lo que fue esa agresividad del estudio que teníamos. Sí. Carlos, digamos ahí una de las posibilidades que entendí a través de mi mamá, y que creo que también tuvo que ver porque ella tiene una manera especial de comprender la existencia, y como que desde también su marginalidad y su tristeza de alguna manera hacer ver y decir, estudiar es una oportunidad. Por ahí en noveno me entró a mí la chispa del aburrimiento y no quería estudiar, y es algo que me gusta. Porque sí, aparte de cuestiones de dignificación laboral y tal. Yo creo que le puede entrar a uno por eso, porque es que nos tiraron a los 5 años a un salón sin ninguna Exacto. Tuve la posibilidad del jardín escolar, pero no era un jardín de la experiencia, de la alegría y del compartir, sino porque precisamente tenía que ir a trabajar, y pues un lugar donde sea menos riesgo. Claro que sí. Pero entonces, eso es un abandono, y yo creo que de fondo son cosas a las que no le hemos hecho duelo, porque pocos se han dialogado, pocos se han conversado, y bueno, digamos ya en espacios de la investigación educativa, eso son cuestiones que emergen. Decíamos que la novela está atravesada por ese telón de fondo de la música, esas memorias de lo fragmentado, de lo marginal, pero también en medio de esa pugna de la locura, de las drogas, de las armas. Cómo subsistir ahí, y quedaba uno con la situación de que si se escuchó el disparo, ese que vimos hoy mañana ya no está, ese que mañana encontraron despedazado. O sea, sumarle a ¿quién era? Marginal, rockero y con miedo. Por supuesto que sí. Y que esa tristeza estaba cruzada por esa experiencia de lo subjetivo, pero con esa realidad de esa condición material, de encontrarnos al otro día, ¿qué pasó con tal? No, es que vimos que lo subieron a una moto y ya no sabemos dónde está. Razón por la cual una vez estuve en un calabozo por tener el cabello largo. Solo por tener el cabello largo. Sí. No teníamos absolutamente nada. Hasta las cédulas las teníamos en la mano. Salíamos de cine y terminamos con un amigo, Fabián Álvarez, en un calabozo solo porque teníamos el cabello largo. Por supuesto, y el atropello y la infamia de compañeros, amigos o conocidos, o el relato de alguien que decía, mira que lo mutilaron. O sea, una cosa de agresión impresionante del establecimiento contra la dignidad humana. Y habíamos ganado la batalla de no mutilarnos en la casa. Ajá. Porque es que esa era la primera batalla que nosotros teníamos que librar. Es el primer grito rockero de libertad. Fue mi abuela hasta el... Nunca estuve de acuerdo con mi cabello largo, ya no tengo, estaría feliz. Pero mi abuela en sus últimos meses me acariciaba los crespos. Y yo sentía que si no le gustara a ella,
ella comenzaba a aceptar un poco el cabello y todo este cuento. Y creo que esa fue nuestra primera gran victoria en nuestras casas. Sí. Hablemos un poquito de ese telón de fondo, de esas canciones, algunas que podamos referenciar, que marcan aquí la novela. Sí, ahí podemos referenciar, digamos, hay varios, el género de fondo es el rock, heavy metal y el death metal. Sí. Básicamente, no quisiera anticipar la del final, pero me gustaría porque, a ver, tenemos Kraken. Hay también un elemento de memoria de ese muere libre. Porque ese muere libre, ahí también hay un ritual que se ha vivido en diferentes barrios y ello, pero ese muere libre recoge en medio de esa agonía de la muerte también, de eso que ocurre en esa marginalidad, está también quienes lo cantan, en memoria del que ya no está. Y es también ese grito de resistencia y de rebeldía. Por ahí nos encontramos un acercamiento a Fito Páez, que si bien se sale del género, es de alguna manera ese corazón latinoamericano de rebeldía que nombraba usted ahora, de esa marginalidad latinoamericana, pero porque el eje se cruza con Ciudad de Pobres Corazones. Porque pasa también por un desgarramiento, una desgarradura que lo pone al margen de no querer vivir más. Pero viene una canción para decirle, se puede seguir gritando. Y en medio de esa agonía, de esa angustia, se puede seguir viviendo. Barón Rojo es un elemento fundamental allí. Creo que nos formó a todos, ¿no? Nos formó a todos, en los chicos de rock. Beethoven mismo. Ese acercamiento de decir, luego uno descubrir quién era, qué quería decir, qué querían decir ellos con Beethoven, uno, ¿qué es esto tan extraño? Y encontrarse uno... Hijos de Caín. Hijos de Caín, Tierra de Nadie. Tierra de Vándalos también. Tierra de Vándalos. Tierra de Nadie tiene ahí una parte que creo yo, espero que quien se acerque a la novela, cuando usted le saque el ratico y claro, me pueda comentar qué le pareció, quien pueda tener la oportunidad de leerla. Ese Tierra de Nadie tiene un apartado ahí que me parece a mí que es bonito porque nos trae eso que usted decía ahora. Es cómo esas canciones también me ayudaron a respirar, a decir, hay alguien en otra parte que está viviendo, gritando, a pesar del sufrimiento y de la soledad. La música siempre va a ser esa ventana tan necesaria como es la radio, donde tú la escuchas y vives un mundo diferente en tu mente. Puedes cerrar los ojos y escuchar una canción de esas y vivirla. Sí. En radio puedes hacer lo mismo. Cuando escuchábamos las radionovelas y todo este cuento, no necesitábamos de la cajita mágica mostrándonos cosas, sino que nuestro cerebro lo hacía. Y la música lo hace también así. Bueno, Víctor, ¿esta es tu primera novela? Publicada. Digamos que en términos cronológicos es la segunda. La otra está pues en preparación, pero digamos esta me trajo... Es que hay cosas muy raras que uno las ha conocido de escritores reconocidos, pero ocurre, y quien escribe y le gusta la poesía, incluso libretos de teatro, se ha encontrado con que hay epifanías. Y hay una voz que le dice a uno algo, una imagen, una estampa, que uno dice, pucha, esto me está diciendo algo. Entonces, por eso me di también a la tarea y creo que parte de un duelo también, de un trasegar en mi existencia, pero también de otras voces que querían contar historias. Decía que esa canción de cierre, porque hay un elemento también constitutivo allí que tiene que ver con esa existencia y las fragmentaciones. No es una novela, digamos, tradicional con ciclo cerrado, circular, donde se propone un inicio y vamos a tener un fin esperado o un fin rosa o la vida terminará por darte lo que has soñado, que tiene que ver con esa pugna, por supuesto, de la realización, pero no es el corazón de la novela. Es más desde el grito, la rebeldía, la rabia, la opresión. Y ahí nos cruzamos con Dark Funeral, My Funeral. Es una canción interesante allí. Hay algo allí de Sangre Azul también, de cosas que nos narran. ¿Sangre Azul? Hay una cancioncita por ahí que nos habla de las infamias del poder. Pero entonces allí nos va a contar cómo podemos enfrentarnos y tampoco dejarnos consumir por esos elementos del poder. Hay un intermedio que no es propiamente del género, de hecho es un tango, pero lo nombraba usted ahora con Malón,
que de alguna manera desde el heavy metal también hay esos hilos de conexión de quienes también en esa marginalidad desde sus propias perspectivas viven condiciones. Entonces, ese rock, ese heavy metal que vivimos con Kraken, con Barón Rojo, que de pronto ya profundizando en nuestra existencia ya nos encontramos entonces con bandas pues digamos más pesadas como Dark Funeral, tienen ese hilo de la rabia, de la rebeldía, de cómo también enfrentar el cotidiano de la muerte, ¿sí? Entonces eso es lo que trae la novela. Tiene como esos diálogos y esos escenarios. ¿Cuál es el tema de Sangre Azul? Exacto. Aquí me toca hacer trampa. Bueno, sí, miremoslo. A ver, no sé si... Estoy pensándolo porque yo soy seguidor de Sangre Azul. Creo que todos los que somos de los 70 seguimos un poquito a Sangre Azul. Sí, perdón, Carlos, y tú, Tormenta de Truenos y Luz, eres símbolo de libertad. Ah, Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero. De Barón Rojo. Creo que es más, ahora cuando estabas hablando de Barón, cuando comenzaste a hacer los temas de Barón, creo que estuve a punto de decirte Cuerdas de Acero por esa conexión con esa guitarra, que nos daba libertad, ¿no? Sí. Bueno, Víctor, una pregunta más personal. ¿Esta novela refleja mucho de vos, de lo que viviste? Sí. Ahí hay muchas cosas y me gustó mucho, Carlos, como lo que solo desde el título pues usted logró identificar, ¿cierto? Y pues los escenarios compartidos comunes. Hay cosas que son ficcionadas, por supuesto, pero que son realidades que incluso se viven actualmente. Pero sí hay mucho allí. El sueño de tener una banda, pero cómo conseguir una puerca guitarra eléctrica cuando... ¿O cómo dejar que la tuvieran en la casa? Además... ¿Cómo encontrar un lugar donde te permita la mamá del baterista ensayar? Sí, mira que eso que hablábamos ahora en ese sentido, en la casa era la pugna de mi papá, que no comprendía absolutamente nada de eso, ni de entender a un ser humano pequeñito que quería darse una posibilidad en la vida. Mi mamá era menos intransigente. Generalmente las mamás y las abuelas son las más... Sí, mira que ahí en las anécdotas, pues no sé, yo espero no arruinar algunas escenas, pero la posibilidad de construir la batería con los tarros y eso, por ejemplo, mi mamá no me puso el lío cuando alguna vez llegó y me tocó decirle, ma, y hay un pedazo de pared que se cayó por un amigo, el animal de Cuba. El animal emocionado vio esos tarros y eso le dio como si no hubiese un mañana, pero fue un momento muy bonito. Y cuando luego mi mamá ve eso, y yo, no, mijo, pues toca arreglar. No hay nada que hacer. Y ya, no hay nada más que hacer. Yo creo que a nosotros nos formó también esa mentalidad, no del reclamo, no de la tristeza, sino la mentalidad de, ¿sabe qué? De solucionar. Exacto. En vez de centrarnos en, no, ¿por qué me pasó esto? Sí. Dios me tiene en la mala, no debe pasarme, yo soy un buen hombre, ¿por qué me sucede? No, nosotros solucionamos, Víctor, es que nosotros creo que los que nacimos en los 70 solucionamos lo que nos sucede. Sí. Carlos, mire, entonces, digamos, hay una excusa hay unos momentos donde hay un narrador, pues, como omnisciente, ¿cierto? Omnipresente, pero que permite que sean otras voces las que desarrollan las historias. Entonces, casi como que hay historias al interior de la historia. Pero sí hay muchas de las vivencias definitivamente. Ese sueño de la banda, una guitarra, uno lo veía, eran las carátulas mal fotocopiadas cuando lo grabábamos, en los videos que empezaron a llegar en ese mito urbano que se llama Betamax. Y escuchar o ver cuando ya teníamos cable, ver en TV pero escondidos, ¿no? Porque eso era rarísimo en un lugar donde se escuchaba al Caballero Gaucho, a este señor de la cama vacía, Oscar Agudelo, creo que sí. Escuchábamos eso todo el día y nosotros después con unos audífonos que rogábamos hasta que nos los compraban, escuchando Barón Rojo, Ángeles del Infierno. ¿Usted se imagina llegarle a su mamá o a mi abuela con... es que lo que más me gusta, la banda que más me gusta en el mundo se llama Ángeles del Infierno? Hermano, eso era una cosa tan arriesgada como la vida misma, ¿no? Usted arriesgaba la vida ahí. Sí, hay pues excusas porque son una serie de cosas que es entre cruz, maestro del crimen. Maestro del crimen. Y porque son cosas que de lo que decíamos ahora.
¿Cómo es que hay alguien que no vive por acá, pero está gritando esto? Que hay cosas que nos han condicionado en cosas que quién va a querer nacer en esos contextos, en esos entornos. Y lo que usted decía, es que así me tocó. La condena Pero el rock nos dio salir de ese así me tocó a lo que yo quiero de verdad. Sí, o sea, sí. Porque a nosotros nos condicionaban, en esa tristeza nos condicionaron y nos decían, usted nació así, mijo, ya le tocó porque Dios lo hizo así. Entonces usted tenía, le cercenaban la superación al joven de los 70 y de los 80. Pero llegamos con ese rock a encontrar libertad, a encontrar otro camino y a tener ambiciones. Sí. Claro, mire que ahí se nos cruza otra banda pues que es icónica y de alguna manera hay una parte que de alguna forma es un homenaje, ¿cierto? Porque también se nos ha quitado a veces eso, la capacidad de reconocer en el otro. Sí. Y quizás por ahí también pasa por no reconocernos a nosotros mismos en cosas que pueden ser simplezas. Y que es que el orgullo no sea orgulloso y se confundió la soberbia, ¿cierto? Con el orgullo y ahí nos embolatamos, como que no valía la pena y lo que yo haga no vale mayor cosa o por más que me esfuerce no va a haber opción para dónde. Y en ese sentido nombro porque hay un par de momentos para Masacre. No. Hay un par de momentos para Masacre allí porque también es el medio de lo inmundo, de lo terrorífico y lo grotesco y que hay que nombrarlo, es también esas voces de decir, ahí está la puta muerte, hay que darle la cara. ¿Cómo la enfrento? Claro. ¿Cómo la enfrento y cómo a pesar de todo eso, pues hay otras opciones? Sobrevivir, exacto. Entonces hace su aparición fúnebre. Ahí está. Y no hay que correrle. Pero también es que en ese ruido, ese estertor que estaban viviendo otros en otros lugares y decir, es que uno escucha Masacre entre otras, pero pues particularmente lo que nos tocó en ese momento y el nacimiento prácticamente de Masacre, los que nos tocó verlo nacer y los primeros conciertos y ello, y decir, pues pucha, es que parece que Oquendo viviera a la vuelta de la cuadra. Sí, claro, porque es que yo viviera a la vuelta de la cuadra. Ajá. Mira que vos y yo tenemos un contacto de amigos, pero muy mínimo, nos vemos muy poco. De pronto en un concierto nos encontramos, pero mira que tenemos, digamos, que vivencias parecidas. Exacto. Y ese es, Carlos, como el hilo que me motivó a poner el empeño, más que por un compromiso de reconocimiento distinto, más por el deseo de ese algo que decir y que ese hilo ha sido como el punto de encuentro. Sí, somos muchas las voces, los encuentros, cómo hacer también un reconocimiento a esa memoria de la amistad, donde uno decía no me interesa nada, no me gusta nada, yo soy solo, soy introvertido, que uno lo viesen como rudo y solitario, y en lo último era una confusión terrible ante la vida. Vienen en la cabeza dos canciones, no sé si están acá. Todo hombre es una historia, que creo que es el reflejo de toda esta novela. Por supuesto. Y la otra se me acaba de ocurrir, A Vos Amigo. De Iorio, es una composición de Iorio, si no estoy mal, creo que la hizo con Hermética. Con Hermética. O con Almafuerte, perdón, con Almafuerte. Tengo la duda también. No, con Almafuerte. Ese A Vos Amigo también es reconocer a todos esos amigos. Sí. Que somos, o sea, en el rock todos somos amigos, así no nos conozcamos, ¿no? Porque nos encontramos en un concierto y siempre hay un saludo, nos encontramos en la calle y siempre hay un saludo, a pesar de que no tengamos esa amistad tan fuerte de estar sentados hablando de cosas de familia, de lo que pasa en nuestros hogares, no. Pero solo por tener camisetas negras ya somos amigos. Solo por tener una camiseta de una banda como Masacre ya somos amigos. Porque vamos por el mismo sentido. Eso nos lo generó también mucho el rock, ¿no? Sí. Carlos, mira que en esas canciones de los chicos del rock, en Muere Libre, Todo hombre es una historia. En ese Siempre estáis allí también. Estáis allí. Cuando empezamos a encontrar el acceso al concierto, descubrir el concierto, el asombro terrible cuando nos llegaba esa copia que uno no sabía si eso era un rostro o una huella digital, pero saber que íbamos a Tuluá a dedo, que para Cali, que para Medellín, cuando que aquí en Pereira empieza a surgir eso, uno, ¿qué es esto? Y ese encuentro de hermandad, esas hordas en ese encuentro de tristezas, de marginalidades, uno de decir, pues puta, somos más. La marginalidad nos unió. Por supuesto, era decir, somos muchos más que es esta horda tan interesante y tan potente. Y lo que dice usted, que a hoy todavía nos conmueve y nos mueve
la música, tener esas mismas bandas de referentes, seguirlas escuchando, pero ese encuentro con los amigos y luego decir, mira que si nos encontramos en esta fragmentación de la existencia de tristes, marginales y rockeros como una posibilidad y una oportunidad de decir, hoy podemos narrar estas cosas y también en memoria de los que ya se fueron o que les arrancaron la vida. Bueno, señores, estamos con Víctor Hugo Muñoz. Bueno, Víctor, ¿dónde conseguimos la novela? Bueno, la novela a través pues, del contacto personal, sino también, bueno, además, tenemos la posibilidad a través de la plataforma de la editorial de Clepsidra Editores y en Busca Libre. En Busca Libre ahí tenemos pues también la oportunidad y pues quien a bien considere acercarse a la novela, pues también digamos el apoyo, ¿cierto? ¿Vienen más novelas, vienen más libros, Víctor? Sí. Bueno, estás preparando ese que fue el primero, pero no está editado. Pero después de ese vienen más, ¿hay más ideas? Sí, Carlos. Es que de muchacho en el sueño de escribir estaba permeado más por lo que yo encontraba en autores. Sí. En letras de canciones, lo que nos dejó también el inglés, el aprendizaje para poder entender qué nos decía eso allí, ¿cierto? Más allá pues de la aculturación que tanto se ha dicho, pero que eso pues es creo que también discutible. Ese tema es importantísimo, Víctor, porque es que cuando nosotros cogíamos los librillos de los LPs o de los CDs, nosotros era como tener un libro. Porque las letras eran, Kraken fue poesía todo el tiempo, ¿no? Ajá, exacto. Literatura total. Y muchas de esas letras nos generaban eso, historias como las genera un libro. Por supuesto. Carlos, en Iron Maiden, lo que nos tocó y lo que nos sigue tocando, digo yo en términos del alma y la comprensión del mundo, era absoluta literatura y uno como así historia. Que esto que ha sido historia, esto que ha sido señalado y vilipendiado y hecho ver como lo peor de la mugre y de la infamia tiene semejantes cosas. El reto también a lo instituido y lo que decíamos con Slayer, uno encontrar como que hay una manera tan inteligente de nombrar eso que a mí sí mucho me sale con un madrazo o despotricar y parecer hereje ante la familia, ¿cierto? Que ya pues eso ya nos resbala como se dice, pero que en su momento, y esos cuadernillos creo que también nos dieron elementos de formación, sí, claro. Que si el inglés, historia, como decía usted, otras perspectivas del mundo y digamos que esos elementos también posibilitaron la motivación para escribir. Y seguramente por ahí tenemos el cuaderno de la cancioncita donde uno se arriesgó, el primer grupo. Usted va a hacer sus letras también. Por supuesto. Y entonces en ese ejercicio nunca tuve como la aspiración de decir voy a ser escritor. Uno sí le queda por ahí como la cosita, pero realmente luego caer en la realidad. Y lo decía usted ahora, ¿para qué soñar tanto? Y en algún momento si lo he pensado, decir, si hubiera sido en el momento que lo consideré como sueño, tal vez lo pude haber logrado, pero digamos ahora ya más allá es como eso, poder contar cosas. Entonces sí hay varias cosas que tengo allí. Hay una en la que estoy realmente trabajando y puedo decirlo con lo que eso puede costar luego cuando le dicen a uno que si se cuenta no se cumple el deseo, pero pues eso pasa por otras cosas. Pero sí estoy en el ejercicio, digamos, dar el trámite a que esta novela pueda caminar, encontrar oídos, ojos y corazones dispuestos, que si a alguien no le gustó, no importa, y podemos compartir, son miradas, pero que se encuentre allí y pueda decir, y lo que ustedes del título encontró me parece muy bonito, es decir, pucha, me encuentro ahí y esto. Entonces, como que esta novela puede hacer su ciclo de existencia social, porque sí se siente en serio cuando se sale en una banda y se saca una canción, un álbum, cuando se ha publicado y se dice eso es como parir, eso realmente es traer un ente a la vida. Y mientras entonces estoy trabajando en esa otra novela que está cruzada por también música, ya hay allí pues hay otro género, hay otros géneros que se tocan, sí relacionados, pero sí le estoy trabajando y estoy pues con el deseo de que el próximo año pueda estar viendo ya la luz. Qué bien. Víctor, vos estás dentro de la parte de la educación, ¿no? Estás en la parte del sector educativo. Una pregunta, ¿cómo ves esta nueva juventud? ¿También es triste, marginal y rockera? ¿O si el muchacho quiere escuchar rock, se vuelve más marginal y más triste o sobre todo más marginal? ¿O hay una apertura ya de mente hacia el rock en nuestro país?
Hay una construcción histórica y que creo que de alguna manera con pequeñas cositas, pero que luego en el tiempo, uno en su momento no le daba como el valor, la consideración, porque estaba cruzado por la pasión, el deseo, el entusiasmo, de la irreverencia, la rebeldía, enfrentar lo instituido. Pero que con el tiempo nos dimos cuenta de que sí había opciones de entender el rock como otro escenario, pero sigue habiendo todavía mucha prevención. La escuela todavía, a pesar de ser un escenario de mayor apertura, me he encontrado con pelados que no pareciera que escucharan rock, y luego alguien me dice, profe, vi un video suyo, profe, vi un estado suyo, y yo no soy de estados. Por algún motivo publiqué algo hace un tiempo, y un pelado llegó emocionado. Luego le dicen a uno, profe, yo llego hacia clase con mis camisetas y tal, porque eso se volvió un señalamiento. En algún momento dije yo, pues es que yo, ¿por qué me voy a disfrazar para ir a trabajar? O sea, esto soy yo. Y si alguien quiere preguntar, pues en serio quiere que lo conversemos, porque eso ha tocado. Que vos llegas de esa manera, estoy completamente seguro que termina siendo el faro a seguir de muchos estudiantes. Y lo han dicho en voz alta. Claro. Me parece muy bonito. En el lanzamiento de la Feria del Libro de Pereira pasado, dentro de los asistentes, los papás son compañeros pues del magisterio, pero lo especial es que llegaron porque el hijo, entonces me lo muestran así como mostrándome un trofeo, y el pelado ya viene pues con su cabello abundante y la ropa negra, y entonces la mamá, pues una compañera, Sandra, llega y me dice, mírelo, con la cadena y todo. Entonces yo tengo pues ahí mi cadena tal, claro. Y fue muy bonito. Y hace 8 días iba yo hacia la casa, justo el día que le comenté que tuve esa situación especial en casa, y ¿cómo le parece que del otro lado del andén, un pelado, profe, y yo volteo, y yo pues como hay tantos estudiantes en el tiempo, tienen pasan y pasan 50, 60 cada año, y tiene el uniforme de otro colegio. Yo, será un pelado que se fue, cuando me vino el recuerdo por el cabello, y yo, ¿qué más? ¿Cómo va? Y el pelado se me acerca, profe, estoy terminando el libro. Yo, qué bien, gracias por sacarle el espacio, y me dice, me inspira a escribir un libro. Y yo, ¿qué? Eso es lo maravilloso. Es muy bonito, claro. Y a pesar del tiempo, y entonces este niño tiene unos papás que son maestros, tiene otras posibilidades, y cómo se está leyendo ahí. Y lo que usted dice, los pelados en las camisetas, el cabello, y profe, ya me estoy en medio del chiste, profe, me estoy dando que ver el cabello, profe, que si la barba, que si tal, y yo, muchachos, vea, las identificaciones, si para usted es una apertura para entender su existencia, hágale. Pero también póngase a pensar eso que están consumiendo algunos, porque se los ha tragado, y lo que usted me preguntaba ahorita, Carlos, se los ha ido tragando la invasión de los medios, porque el rock sigue siendo, a pesar del esfuerzo, usted mismo con el péndulo y tantas emisiones y otras emisoras, la apertura del mercado, lo que significa el sacrificio del álbum con la consideración simbólica y estructural del álbum, ese acumulado también, siendo oportunidad, pareciera que no ha sido suficiente. Pero creo que sí hay otras oportunidades y otras aperturas, y hay un apartado del libro, del Pese a quien pese, seguimos vivo, nuevamente pues en la voz de Barón, porque eso que nos ha dicho sí es posible, a pesar de tantas cosas, ha sido en particular, y creo que de alguna manera, y su persistencia en la emisora y la difusión de las bandas, de los grupos, ha sido eso. Pese a quien pese, seguimos vivos. Sí, pese a que nos digan que no vale la pena, de que no nos pagan, de que porque lo hacemos, estamos aquí. Exacto. Y eso nos lo generó también el rock, y nos generó esa marginalidad, porque cuando me di cuenta de que no iba a ser músico, de que no iba a tener esa tarima, dije yo, pero puedo tener la oportunidad de mostrar a esos músicos que trabajan con las uñas, con la sangre, a los que son mis amigos, que no tienen opción de llegar a ninguna parte, y se me abrió a mí, no sé por qué, el universo conspira, y se me abre a mí una ventana, y se me abre a mí un micrófono hace más de 20 y punta de años, y aquí lo seguimos teniendo abierto para los hijos y hasta los nietos de los que fueron nuestros amigos. Porque ya comenzamos a ver que los nietos de nuestros amigos están ejecutando. Dentro de poco voy a ir a La Victoria, donde hay un grupo creo que hay un nieto de un amigo mío que está tocando en una banda. Entonces voy a ir a mirar ese festival, y voy a estar en ese festival apoyándolo, porque creo que también es la manera en la cual uno puede ayudar de distintas maneras.
Bueno, Víctor, hermano, gracias. Bueno, en la música en este momento no estás con banda porque después, hace un tiempo estuviste con Twilight de nuevo, pero ahora creo que no estás con banda o estás con alguna banda. No, ahora no. Tengo, digamos, por ahí como un proyecto y eso, pero hay como ocupaciones que no me han permitido concentrarme, pero digamos, dentro de eso de que si no se cuenta, que si se cuenta no se cumple el deseo, pero igual es como algo que tiene un anidado y espero poderlo concretar. Pero bueno, si no, ahí, pero sí está la propuesta, pero en este momento no. Bueno, entonces sí debo darte las gracias por escribir, por contar estas historias, por moverte en toda esta escena, por llevar a un libro lo que vivimos y por generar, lo voy a decir de manera personal, por generar en mí solo con el título, recordar toda mi infancia. Toda mi adolescencia, mi colegio de Gracias Cardona, mi época universitaria, porque esta frase, tristes, marginales, y rockeros, y rockeros, esa fue mi vida. Sí, Carlos, ahí nos encontramos y le reitero pues como la alegría de que usted en esa identificación haya hecho una novela paralela. O un cuento breve. Con el solo título le montó una versión. Sí, le agradezco. Sí, muy bonito realmente. Digo que me mueve que solo con ello y espero que la lectura de la novela se encuentre con elementos, porque eso pues me da pues como mucha alegría realmente. Que sí encontremos hilos que se tejen solo desde el título y agradecerle, Carlos, por el contrario a usted el micrófono, el espacio y poder compartir y insistir nuevamente quien a bien considere tener la novela. Clepsidra Editores, allí lo pueden conseguir y también pueden buscar Víctor Hugo Muñoz en Facebook, allí lo encuentran para hacer el pedido de esta novela. Y a los amigos que nos escuchan y nos ven, que conocen a Víctor también y que tal vez no se han dado cuenta que acaba de lanzar una novela, ahí está, lo pueden contactar, creo que es económica, 40,000 pesos si no estoy mal. 45,000 pesos. Sí, estuvo. Pero la recomiendo, solo desde el título se las puedo recomendar. En Busca Libre para quien de pronto desde también. Otra ciudad o incluso fuera del país. Es un libro, es como tener una producción musical, a mi modo de ver. Esto es El Péndulo. Seguimos y ya viene Freddy Rubiano también, con quien les habla para lanzamientos aquí en la emisión 1797 de El Péndulo. Gracias, Víctor. Terminamos en YouTube y seguimos en Universitaria Estéreo.